actual y futuro, presente y futuro de la producción animal. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Busabe Garbó, es profesor catedrático de esta escuela. Todos los de producción animal lo conoceréis muy bien, y los que no sois de producción animal seguro que conocéis sus múltiples libros sobre producción animal, porque es, yo creo, sin lugar a dudas, el autor más prolífico de producción animal en libros técnicos. Entonces, hoy va a presentarnos la charla titulada La Tierra y la Producción Animal, perspectivas al 2050. Y después de la charla tendremos un debate que espero que vosotros le preguntéis muchas cosas, ya que tenéis la oportunidad de tenerle aquí. Así que nada más. Me dijo que fuera muy breve, que no dijese casi nada de él, porque os he de decir que si tuviera que decir cosas de él, tenía mucho rato. Vale. Gracias, María Jesús. Buenas tardes a todos. El tema del currículum es con esa edad, ¿saben? Cuando tiene una mucha edad, pues tiene mucho currículum, eso siempre es así. Vamos a hablar un poco del binomio tierra, desde el punto de vista oferta, producción animal, oferta, frente a la demanda. Al fin y a la postre, vamos a intentar hablar de lo que nosotros tenemos como perspectiva al año 2050. Como ustedes comprenderán, muchas cosas son elucubraciones, hipótesis de trabajo. Hace muchos años, cuando yo empecé a dar clase aquí, explicaba producción animal en base matemática, porque producción animal se ajusta muy bien a modelos matriciales, puesto que hay más incógnitas que ecuaciones. Eso sigue siendo así ahora, y cuando hablamos del futuro, pues obviamente hay una parte importante que está sujeta a una serie de principios que se podrán cumplir o no. Pero yo les voy a intentar explicar lo que realmente creo que puede suceder o tiene grandes probabilidades de suceder. Entonces hablaremos un poco de lo que es la demanda y su evolución, hablaremos de lo que es la reducción de recursos como uno de los grandes problemas con que nos vamos a enfrentar, por lo tanto, aumento de la demanda, cómo va a jugar ahí la producción ganadera y qué posibles soluciones hay, ¿verdad?, en todo este complejo que vamos a tratar. ¿Cuál es la base del tema o la base del planteamiento? Es que tenemos dos partes. Por una hay una oferta, que la hace la producción animal y la producción vegetal, simplificando mucho el modelo, y por otra parte tenemos una demanda que viene por la parte vegetal, por la parte animal y por la parte humana. Tenemos que partir de la idea de que la parte humana constituye la parte animal más depredadora, y además con dos problemas importantes. La primera, que por ser inteligente se sale de sus planos naturales de vida, y segundo, que es enormemente dispendiadora de elementos que no sobran. Por lo tanto, es enormemente ineficaz. Luego les daré un par de datos para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando. ¿Y todo esto dónde transcurre? Pues hoy transcurre en un modelo cerrado, que es la Tierra. Y este modelo cerrado tiene limitaciones importantes. Entonces, como en todo modelo econométrico, podemos andar en dos modelos o en dos sistemas. Primero, incrementar la oferta, o segundo, reducir la demanda. Al final, lo que tenemos que intentar es equilibrar lo que es demanda frente a oferta o lo que es oferta frente a demanda. Y la pregunta es, ¿del 2009 al 2050 conseguiremos este equilibrio, sí o no? Anticipo, con los actuales modelos de ganadería, no, rotundamente no. Pregunta, ¿por qué? Porque la demanda sube mucho más allá de lo que puede subir la oferta, y eso también se lo explicaré. Por lo tanto, estamos abocados a un cambio radical en los modelos productivos y en la utilización de los modelos. Este va a ser un poco el sentido de lo que les voy a explicar. Primero, dos secretos. Los niños no vienen de París. Primera cuestión que la mayoría de ustedes no sabían, pero se lo digo hoy, y a partir de aquí todo el mundo lo debe de saber. Segunda gran parte o segundo gran secreto. Tampoco vienen con un pan bajo el brazo, ¿de acuerdo? Lo hemos intentado verificar varias veces, pues no vienen con un pan bajo el brazo. Con lo cual nos encontramos con un primer problema importante. Esta cosa tan bonita que tienen ustedes aquí de color sonrosado, pues resulta que nace, crece, algunas veces se reproduce cada vez menos, ¿verdad? Envejece cada vez más tarde, por desgracia, muere, y también le cuesta mucho morir, con lo cual significa que tiene un elemento de demanda, ¿de acuerdo?, a lo largo de un montón de tiempo. Y la primera consecuencia, o la primera realidad negativa, es que esta demanda se va a prolongar en el futuro,
probablemente muchos de ustedes ya vivan más de 100 años, sus hijos seguro vivirán más de 100 años, y sus nietos andarán sobre los 120, 130, y probablemente sus tataranietos estarán sobre los 140, 150 años, que es donde hoy entendemos que controlando la oxidación podemos vivir en ciertas condiciones aceptables. Por lo tanto, significa que durante todo este periodo demandamos energía, demandamos materias primas, demandamos alimentos. Y esto es complicado, pero digamos solo es la primera parte de la historia. Porque por otra parte, y ahí está el gran problema, generamos un montón de contaminación. Cada uno de estos elementos que tenemos aquí, ¿de acuerdo?, que es un elemento económico, obviamente, pues genera una contaminación directa que hoy, con la actual esperanza de vida, pues vienen a ser algo así como 13.000 kilos de eyecciones sólidas y unos 60.000 kilos de eyecciones líquidas a lo largo de esta vida que tiene. Hoy, cuando lleguemos a donde podemos llegar, duplicaremos esta cifra. Y por otra parte, hay una contaminación todavía más importante, que es la contaminación indirecta, que esta, naturalmente, en los países más avanzados es mayor. Pero ¿qué pasa además de todo esto? Pues que estos personajes cada día se tienen que alimentar y, sobre todo, se quieren alimentar cada día mejor. Y esto lo estamos viviendo cuando, en un plazo muy corto de tiempo, algo así como 1.200 millones de personas han empezado a comer proteína de origen animal. Me estoy refiriendo a China, Vietnam, Camboya, India. Y esto es lo que está descompensando y está descontrolando todo el modelo de oferta y demanda y genera el gran problema, o es una de las bases de generación, del gran problema de las materias primas. Si yo digo que quieren comer mejor, significa que demandan mucha más proteína de origen animal que antes. Si ustedes van a Vietnam, pues en Vietnam todavía siguen alimentándose de media con 150 gramos de arroz al día. Esto dentro de 10 años no será así. China hace 20 años era así, hoy ya no es así. Y por lo tanto, volviendo al equilibrio que hablamos antes, hay un enorme peso más sobre la demanda. Consecuencia de todo ello es que surge una problemática muy seria, es decir, vamos a ver, las disponibilidades mundiales totales, desgraciadamente, son muy inferiores a la utilización mundial total. Por lo tanto, primera conclusión, la oferta que tenemos no puede cubrir la demanda existente. Por lo tanto, significa que hay una parte importante de la población, ahora veremos, 900 millones, que pasa hambre, y otros 2.900 millones que está mal alimentada. Pregunta, ¿esto mejorará en el futuro? Respuesta, a corto plazo, no. Empeorará. Y además lo estamos viendo. Con la actual crisis, en los últimos 5 años, se han incorporado 100 millones al número de personas que está mal alimentada. Por lo tanto, los primeros datos ya los tenemos y refleja dónde vamos a un corto o medio plazo. Otra cosa es ya a largo plazo, porque ahí habrá otras soluciones de las que hablaré al final. El gran problema, por lo tanto, el primer gran problema, surge con la demanda. ¿Y qué le pasa a la demanda? Pues que, como ustedes ven con las curvas, aunque no estén en la misma escala, pero el dibujo lo demuestra muy claro, tenemos un terrible crecimiento exponencial. Realmente la población humana, durante miles de años, se ha mantenido a niveles muy razonables. Cuando hablo de razonables, hablo en función de las disponibilidades. Pero a partir del año 1000 de nuestra era, ¿verdad?, y sobre todo a partir del 1500, arranca de una forma terrible, y no solo es que crezca de una manera exponencial, sino que crece de una manera sesgada. Es decir, en las regiones de menos posibilidades y en las poblaciones más marginales crece más que en las poblaciones más potentes de las mejores zonas. Esto no hay que olvidarlo, porque entonces la demanda no es lineal, sino que la demanda es exponencial y sesgada, lo cual a su vez incrementa el problema. Por lo tanto, nos encontramos con cifras realmente impactantes. Pasamos de una población de 6.600 millones, ¿vale?, a una población para el 2050 que, de seguir así, estaremos en los 9.000 millones. Y pongo un interrogante, porque la pregunta es, ¿el sistema aguantará esta carga? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que al final las especies se regulan. Y cuando llega un momento en que no caben, se eliminan.
de una forma o de otra. Entonces, lo que tenemos claro en el que el futuro, el factor limitante será el agua. Por lo tanto, será probablemente el agua el que fije los límites. Pero la pregunta es, ¿estaremos aquí todavía o no en esta cifra? Desde la perspectiva actual y con los medios actuales, no. De aquí al 2050 caben muchas posibilidades. Hablaré de algunas de ellas. Pero en principio, está claro desde mi punto de vista que un tema que se tendría que tomar, y nunca hago reflexiones de tipo moral, sino puramente técnico, desde una perspectiva técnica, una cosa que tendríamos que empezar a preocuparnos seriamente es de contener el incremento de demanda. ¿Vale? Luego cada uno opinará lo que quiera desde el punto de vista ético o moral, yo hablo exclusivamente, insisto, desde el punto de vista técnico. Por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que demuestran esas curvas. Hay una primera fase, durante miles de años hemos estado aquí, donde la natalidad es muy grande, pero también es muy grande la mortalidad, con lo cual los crecimientos poblacionales son muy pequeños. ¿Qué nos está pasando ahora? Pues que estamos, como mínimo, casi todo en la fase 3 y gran parte de la población ya está en la fase 4 y en la fase 5. ¿Y cuál es el problema ahí? Que efectivamente la tasa de natalidad baja de una forma espectacular, pero también la de mortalidad, con lo cual hay un incremento enorme de la población. Entonces, claro, esto es irreversible, salvo que naturalmente quiebre el actual sistema de vida y volvamos a empezar. Pero de no ser así, está claro que no volvemos para atrás y entonces o sujetamos esto de una manera artificial, con intervención, o los crecimientos, como ven ustedes aquí, de los últimos años, vuelven a ser tremendamente rápidos. Ese es un tema a considerar. Por lo tanto, ya tenemos por dónde va o pretendemos que vaya la demanda. Pero además yo les decía a ustedes, miren, es que el problema es que la distribución es muy heterogénea, porque desgraciadamente, como ahora enseguida veremos, la Tierra, este espacio cerrado, no es un sitio donde se pueda habitar todo, sino que se puede habitar muy poca parte de él. Ese es el otro gran problema que tenemos. Hoy en día, agua es el 71%, con el calentamiento global llegaremos a un 73-74%. Esto va a traer consigo otro problema muy grave, y es que va a haber inundaciones importantes en las zonas litorales, que es donde se acumula gran cantidad de población, lo cual significará que va a volver a incidir en grandes migraciones, no solo de personas, sino de animales. Vamos a perder también, lo verán enseguida, superficie agrícola útil, y vamos a perder agua. Y eso es importante a considerar. Por lo tanto, la zona emergida solo es el 29%, y aquí está lo importante tal vez del tema, y es que el 48% de la población mundial, solo el 48% vive en zonas técnicamente adecuadas, que solo son el 5% del planeta. Por lo tanto, cuando hablamos de habitabilidad de la Tierra, tiene una habitabilidad muy baja en realidad. Lo que pasa es que la tecnología permite explotar muy bien esta habitabilidad, hasta un límite, claro. Por lo tanto, cuando hablamos de potencialidades, hay que hablar de potencialidades reales, no de virtuales. Y las reales son relativamente muy pequeñas. Otra cosa es que la tecnología del futuro nos permita ocupar de forma rentable parte de la superficie agua, ¿no? O de la zona donde hay agua. Pero eso todavía está por ver. Y por otro lado, tenemos otro gran tema, que es como consecuencia de ello, las diferentes densidades que están en el mundo, donde hay zonas de altísima densidad frente a zonas de muy baja densidad. Pero las zonas de baja densidad no son las bien habitables, o muy bien habitables. Con lo cual, el haber traslados de poblaciones, que las tenemos, migraciones, tampoco es una solución a largo plazo. Nosotros en este momento, de año 2009, según los últimos datos de que dispongo, tenemos algo así como 900 millones de personas hambrientas y algo así como 2.800 millones de personas hiponutridas o malnutridas. Por lo tanto, hoy ya, 2009, tenemos un problema enormemente importante. Y este problema además es creciente. ¿Por qué? Porque la información hace que grandes núcleos hambrientos o malnutridos sepan lo que pasa en otras regiones e intenten ir. Esto en la Edad Media no era así, ahora sí. Y esto además va a seguir creciendo en el futuro. Y entonces, claro, ahí se avecinan seguramente grandes movimientos migratorios intentando ocupar mejores zonas. Porque desde luego lo que toda especie está dispuesta a morir es por comer. Y por lo tanto antepone el comer al vivir. Y consecuentemente lo tenemos todos los días, desgraciadamente, en el sur de Europa, vivimos este fenómeno que empieza a funcionar. Eso solo es el inicio de lo que va a venir.
Por lo tanto, ahí tenemos otro problema en ciernes sumamente importante. Entonces surgen naturalmente varias preguntas, 3 fundamentales. La primera, ¿satisface la Tierra las demandas alimentarias de sus habitantes? Hoy, respuesta, no. Segunda pregunta, ¿las podrá satisfacer en un futuro a medio plazo? Muy complicado. Contestaremos a ello. Y ahora, por lo que estamos aquí, ¿qué papel juega o podrá jugar en todo esto la ganadería en su concepto actual? ¿De acuerdo? También intentaré contestar a esto. Lo que está claro es que tenemos un fenómeno manifiesto, que es la marcha desde la zona rural a la zona urbana, lo cual naturalmente a su vez origina 2 problemas. Uno de concentración, con todo lo que supone la logística de alimentación y la logística de eliminación de subproductos. Y segundo, evidentemente, la descompensación zonal sobre rendimientos. Esto en economía lo conocemos muy bien y se llaman los sesgos económicos de producción bruta. Por lo tanto, esto es un elemento más, ¿verdad?, que, digamos, hace más complejo el modelo. Un ejemplo muy sencillo. Yo cojo Argentina y miro el Gran Buenos Aires frente al resto de Argentina. Ese es exactamente el problema que estoy manifestando. Por lo tanto, eso trasladado a grandes escalas, pues genera toda la problemática que usted se puede imaginar. Llegados aquí, la pregunta es, ¿y dónde estamos y a dónde vamos a corto o medio plazo? Lo primero que nos encontramos es la reducción de recursos. Y yo digo, ¿por qué? En primer lugar, porque hay un rápido cambio de escenario. ¿Motivado por qué? Por un cambio climático. Este cambio climático, ahora, como saben ustedes, hay 2 escuelas, una que habla de un calentamiento global y otra que habla de calentamiento con ciertas fases de enfriamiento. En cualquier caso, pensamos en tener ya datos muy concretos que hablan de calentamiento. Por ejemplo, el último, de esta semana. El 83% de los glaciares del Pirineo han desaparecido. ¿De acuerdo? Es un dato de esta semana. Bueno, es un dato muy significativo. De hace 15 días, las nuevas líneas de densidad de los hielos de los polos. ¿Vale? Otro dato importante, el crecimiento de los niveles del mar. Están creciendo 5 veces más rápido de lo que habían crecido en los últimos 20 años. Por lo tanto, hay una serie de puntos que nos permiten pensar que efectivamente lo que está sucediendo en estos momentos, año 2007-2008, no es casualidad, sino que son ciertas apariciones que sumadas nos dan un panorama bastante claro de que el cambio climático es una realidad. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Hay una serie de estudios de aproximación que nos indican dónde creemos que con los conocimientos de hoy puede llegar. Y esto es lo que les he intentado explicar en las próximas transparencias. Pero antes de entrar en ello, lo que está claro, y vuelvo a la primera diapositiva, es que tenemos que partir de la idea de que teníamos que tener un equilibrio sostenible. ¿Entre qué? Por una parte, entre lo que es el sol, aire, tierra y agua, que es lo que nos puede generar la oferta, y por otra parte, los seres vivos, plantas, animales y personas, que son los que generan la demanda. Y todo ello, insisto, en un modelo cerrado, porque hoy por hoy no podemos abrir este modelo y seguramente transcurrirán bastantes decenios hasta que lo podamos abrir, si se puede llegar a abrir. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo un efecto invernadero. Por una parte lo conocemos controlado, pero ahora tenemos un problema y es que se nos está volviendo descontrolado. Y este efecto descontrolado lo que trae consigo es el calentamiento de lo que estamos hablando y como consecuencia un cambio importante en la base, en el capital geográfico, en la base territorial. Como consecuencia de ello, esta es hoy la predicción que hay para el año 2050. Hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver si con nuevos conocimientos y nuevas aproximaciones podemos afinarlo más. Pero lo que está claro es que gran parte de la superficie del planeta llegará a temperaturas muy importantes, muy altas. Lo cual significará, primero, cambio importante en los cultivos, segundo, dificultades en producción animal y tercero, dificultades en la propia vida humana, que para hacerlos más habitables requerirán a su vez más energía para poder combatir el calentamiento. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno, ahí habríamos de hablar de la fisión nuclear, por ejemplo, como uno de los resultados. Pero indiscutiblemente, lo que está claro, fíjense, por ejemplo, Australia, ¿vale? Va a estar realmente complicado la vida en Australia, ¿vale? Comparándola con hoy. Porque claro, si yo estoy hablando que la temperatura media puede subir de 8 a 11 grados,
Pues todo el mundo que conoce Madrid, imagínense Madrid, mayo, junio, julio, septiembre, con 8 o 11 grados más de temperatura media, ¿de acuerdo? Y no solo durante el día, sino también durante la noche. Por lo tanto, esto naturalmente pondrá dificultades en todo el tema de producción y en todo el tema de habitabilidad. Y por lo tanto, eso significa coste y energía. Entonces, en el modelo matricial a resolver, creo yo de entrada, hay 5 elementos o parámetros a considerar. El primero es que tenemos, por una parte, una total de necesidades frente a un total de disponibilidades, porque habrá, entre otras cosas, el llamado incremento de la longevidad, que les he contado al principio, además del importante índice de crecimiento vegetativo. Esto por una parte. Por otra, hemos visto que hay una distribución irregular de la población y hay un proceso de calentamiento global que, como también les estaba explicando, hoy está cifrado de aquí al año 2050 en una media de 8 a 11 grados. Consecuencia inmediata de ello, disminución de la superficie agrícola útil, tal y como hoy la entendemos, disminución de la disponibilidad mundial total de agua dulce, porque evidentemente al crecer el nivel del mar ocupará territorios que hoy ocupan el agua dulce, habrá un incremento de la contaminación de las capas freáticas, etc. Las migraciones forzosas a las que hacía referencia, de personas y animales, la modificación de los cultivos y, en definitiva, frente a hoy, una más que probable disminución y cambio de los recursos, tanto vegetales como animales. Lo cual no es bueno ni malo, sencillamente es distinto. Muchas veces cuando hablo de migraciones, la gente está pensando que hablamos de ciencia ficción, y no es así. Entre el año 1950 y el 2008, en el mundo, han migrado ya 600 millones de personas, que no es una cifra banal, Entonces, cuando estamos hablando de que aquí al año 2050 habrán de emigrar 1.000 millones, no es ninguna tontería, sino que responde a unas perspectivas muy realistas, teniendo en cuenta las circunstancias de las que estoy hablando. Lo que sucede, esto es que ha sucedido exactamente igual que con los organismos genéticamente modificados o la ingeniería genética, que cuando ha ido relativamente lento, ha pasado aceptablemente desapercibido. Y además nos ha tocado bastante de lejos, y ahora nos tocará muy de cerca. Esa es la gran diferencia. Es decir, hasta ahora, gran parte de las migraciones, ¿de acuerdo?, lo tienen en azul, donde han ido a parar migraciones, en verde, donde ha quedado estable, y en marrón, donde ha habido una disminución, pues hombre, nos ha afectado relativamente. Ahora nos afectará mucho más a zonas, ya está afectando, ¿verdad?, que hasta hace 10 años se veían poco afectadas por la migración. Esto va a cambiar. Sobre todo la zona, digamos, blanca, por decirlo de alguna forma, se verá muy afectada por la migración negra y la migración amarilla. Con lo cual, naturalmente, habrá, aparte de toda la mezcla cultural, un cambio radical en los conceptos y en los valores y en la escala de valor. Y esto, a su vez, comportará nuevos modelos. Por otra parte, tenemos un factor que es nuevo, relativamente nuevo, que es el de los agrocarburantes. Y hablo de los de primera generación. No hablo de segunda y tercera, porque todavía estamos a unos cuantos años vista. Y estos agrocarburantes demandan materias primas. El tema del maíz, ustedes han visto el estudio que ha salido también esta semana sobre las perspectivas del cultivo de maíz en Estados Unidos en función de la demanda de los biocarburantes de primera generación, del etanol concretamente. Y ven cómo hay unos cambios muy importantes en superficies, ¿de acuerdo?, en razón de que, como es natural, el agricultor busca la máxima rentabilidad por hectárea y, obviamente, no cultiva para vender a biocarburantes las tierras marginales, sino que cultiva las más eficaces porque recibe más renta. Evidentemente, porque el agricultor es un empresario y como tal se comporta. Luego, esta teoría que se tenía de no se preocupen ustedes, que lo que serán tierras marginales y tierras hoy no cultivadas que entrarán para los cultivos, para los biocarburantes, no son ciertos. Serán probablemente en segunda generación, pero en primera generación no, porque están necesitando materias primas nobles. Fundamentalmente estamos trabajando con maíz, con aceite de palma, etcétera, etcétera. Bien, y por otra parte, como les decía a ustedes, y ahora lo concreto un poco más, ¿vale?, con datos de los estudios FAO, pues está este deseo de mejor nutrición por parte de la población humana, y entonces digo, bueno, incremento de proteína de origen animal. Y aquí lo que hemos hecho es decir, bueno, ¿cuál ha sido la demanda energética en la década de los 60, en la década de los 2000 y en la década de 2030? Pues como pueden ver ustedes, hay un incremento muy, muy importante
de kilocalorías por persona y día. La pregunta es cómo lo vamos a suministrar, porque lo que está claro es que cuando una parte de la población empieza a consumir proteína de origen animal, hablando en términos generales, no vuelve para atrás, sino que sigue yendo para adelante. España es un ejemplo bien claro. Ustedes, la mayoría de ustedes aquí son muy jóvenes, pero si yo les digo que en los años 50 España apenas se consumía 9 kilos de equivalente carne por persona y año, y hoy consumimos más de 103 kilos, pues somos un ejemplo bien evidente de lo que estoy contando. A estos 103 kilos añadan ustedes los 70 kilos de leche líquida, más 80 litros de leche transformada, más 20 kilos de huevos, más 35 kilos de pescado, y al final nos salen las proteínas por las orejas. Pero nadie deja de consumirlo. Bueno, las señoras a partir de mayo para ponerse el bikini en julio, ¿no? Pero después ya en noviembre nos hemos olvidado y volvemos a consumir. Por lo tanto, evidentemente, esto es así, porque la población que empieza con proteína de origen animal no retrocede, sino que avanza. Hablo siempre en términos generales. Por lo tanto, cabe pensar que esos incrementos de los que estoy hablando se van a consolidar. Si esto lo digo así, pues, ¿qué trae consigo? 3 cosas. Una previsión de aumento de consumo de carne, una previsión de aumento de consumo de leche y una previsión de aumento de consumo de huevos. Pero esto a su vez, ¿qué va a exigir? Ojo, primera gran luz roja. Va a exigir más ganadería, que a su vez va a exigir más cereales para su alimentación. Con lo cual tenemos el efecto concatenado. O sea, cuando estoy hablando de incremento de consumo de proteína de origen animal, estoy hablando automáticamente de incremento de la demanda de base vegetal, y además noble. Lo cual significa que, haciendo una primera aproximación, entre el año 2008 y el 2030, puede haber un incremento de demanda de la ganadería que pasará de 660 millones de toneladas anuales a 850 millones de toneladas año, ¿vale?, en demanda de cereales, que naturalmente, en cierta medida, entrarán en competencia directa con la alimentación humana, sobre todo en zonas menos favorecidas. Por lo tanto, teniendo en cuenta el poder, cabe pensar que se dará preferencia a quien ostente el poder, es decir, el dinero. Significará que irá estos recursos a la alimentación animal en detrimento de la humana y, por lo tanto, automáticamente se incrementará el número de personas malnutridas y hambrientas, obligatoriamente, de seguir el actual orden, ¿vale? Y lo estamos viviendo. Ha empezado la crisis y en 5 años se han incrementado en 100 millones las personas que están pasando hambre en el mundo. La alimentación humana, además, significa este incremento de 800 millones de toneladas, ¿de acuerdo?, con lo cual nos vamos a plantar en algo así como 2.200 millones de toneladas año, que es una demanda enormemente elevada en las condiciones actuales. La pregunta es cómo lo conseguiremos esto y a qué coste, claro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aumentar la demanda de superficie agrícola útil cultivada. Ya hemos tenido un primer paso importante, no es algo nuevo. Lo que hemos hecho en los últimos años es aumentar esa superficie agrícola útil. Para cubrir lo que les estoy hablando a ustedes necesitaremos algo así como 150 millones de hectáreas más. Y la pregunta es, ¿de dónde vendrán esas hectáreas? Pues en primer lugar, de deforestación, que es el camino que estamos siguiendo, no es nuevo. Aquí abajo tienen ustedes Malasia, Borneo. En Malasia se pierden cada año de bosques una superficie igual a Cataluña más Aragón, ¿vale? Por lo tanto, es un problema importante. En la Amazonia tenemos el siguiente problema y hay otros muchos más. Y por otro lado, entrarán nuevas zonas en África y América Latina, pero desde luego son cifras preocupantes. Entre 1990 y 2008 hemos perdido del orden de 9 millones de hectáreas año, ¿de acuerdo? Y las pérdidas al final son sobre 160 millones de hectáreas de zona arbórea. Lo cual, por lo tanto, significa, en pocas palabras, que muchas zonas tendrán escasez de tierras. Pero cuando hablo de tierra, hablo del binomio tierra-agua, bien entendido. Tierra sin agua no es superficie agrícola útil. Y el factor limitante no será la tierra, será el agua. Y por esto en alguno de mis libros he escrito que la guerra del futuro no será una guerra de la energía, será una guerra del agua, ¿vale? Entonces vamos a ver ahí cómo se distribuyen los poderes para ver quién va a dominar esto, ¿de acuerdo? Entonces, naturalmente, hay zonas del mundo como Brasil, que está bien posicionada por la cantidad de agua, y yo, que estoy mucho en América, siempre les digo a los brasileños, despídanse de Brasil, Brasil no sea de ustedes, sea de aquellos que dominarán el agua, ¿de acuerdo?
como ha pasado naturalmente con el petróleo, o está pasando. El petróleo tiene fecha de caducidad. El petróleo puede durar 30, 40 años y se ha acabado. No es que se acaba el petróleo, sino su utilidad. Exactamente como pasó en el siglo XIX con el carbón. Si yo estuviera en el siglo XIX, en 1860, y dijera que el carbón en 50 años no tenía ninguna importancia, o 100 años, me dirían que estoy loco. Ya ven hoy. Con el petróleo pasará exactamente igual. Entonces la batalla no va a ir por ahí, va a ir por el agua. Entonces, en ese sentido, tendremos problemas de escasez. Y por otro lado, cuando digo esto es porque necesitaremos aumentar el riego, necesitaremos aumentar las necesidades de agua, y se piensa que entre el año 2008 y el año 2050, de estas 150 millones de hectáreas, 50 millones de hectáreas deberán de ser irrigadas para conseguir rentabilidades asumibles por la demanda que se va a generar. Por esto, habrá problemas de agua en muchas regiones y, en principio, tendrá que estar la ganadería perjudicada, la actual ganadería, la ganadería clásica, en razón de que la ganadería en sí misma es poco eficaz transformando agua, ¿de acuerdo? Y por lo tanto habremos de buscar otras soluciones, necesariamente. Es decir, no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de tener que. Y entonces vamos a ver por dónde hay que ir para tener que. Porque claro, siempre ocurre igual, mientras esto aguanta, aguanta, y cuando aguanta hay que cambiar, si no se rompe. ¿Bien? Esto ya lo hemos vivido otras veces, no es nuevo. Nosotros empezamos siendo cazadores-recolectores y hemos acabando siendo industriales ganaderos. Bueno, el paso siguiente será que seremos otra cosa totalmente distinta. Pero si yo cojo un bosquimano que todavía es cazador-recolector y le sitúo en una granja de 9 millones de ponedoras, indiscutiblemente para el bosquimano esto es no otro mundo, sino otra galaxia. Bueno, pero lo que estoy hablando ahora es algo así, pero en mucho menos tiempo, porque tenemos un problema, y es que corremos muchísimo más que antes y los cambios son infinitamente más rápidos en base a las tecnologías de que disponemos. Luego no hay nada nuevo, sino hay algo mucho más acelerado y, por supuesto, en otro escalón, porque vamos comiendo etapas. ¿Bien? Así es como hay que entenderlo. Y un ejemplo bien claro es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, donde yo estoy muchas veces. Argentina ha entrado en el tema de la soja, no Argentina, las grandes compañías mundiales, en razón de que grandes superficies anteriores de soja están haciendo de maíz, en razón, naturalmente, de la demanda de biocarburantes. Entonces han surgido el llamado desierto de la soja en Argentina, donde están deforestando de una forma tremenda, ¿vale? Y están quemando para poder plantar la soja. Pero este no es el problema en sí mismo, que lo es. Se llama el desierto de la soja porque cuando ustedes viajan por ahí, paran el coche, bajan del coche, no se oye absolutamente nada, porque no hay nada vivo, más que la soja. ¿Y por qué pasa esto? Porque pasa que zonas como esta se han transformado con utilización de alta tecnología y se tratan de forma dramática con productos fitosanitarios, en parte que generan enorme problema en las poblaciones animales y en las humanas. Hay un problema muy grave desde el punto de vista de las poblaciones rurales humanas en Argentina. Pero ahí está el desierto de la soja con una visión a corto plazo, que naturalmente en su momento pagaremos el precio correspondiente. Dicho esto, vayamos a la tercera parte. ¿Dónde está la producción ganadera hoy? Entonces, si ven ustedes aquí, la producción actual de carne está alrededor de los 280 millones de toneladas de carne. Y ven aquí desglosado las principales especies que producen esta carne. Donde el cerdo, el ave y el bovino, en este orden, son los grandes suministradores de carne en el mundo. Por otra parte, no pierdan de vista esta cifra, tenemos también la leche como otra parte importante, con algo así como 650 millones de toneladas. Y en esta producción, fundamentalmente, está la leche de vaca, en segundo lugar la leche de búfala, que está creciendo, y luego, mucho más atrás, la leche de cabra y la leche de oveja. Por lo tanto, los grandes suministradores son, en primer lugar, la vaca, como todo el mundo sabemos, y en segundo lugar, la búfala. Estas cifras que están en negrilla, luego las resumiré, porque luego diréis, bueno, ¿y cuánto vamos a necesitar? Y entonces ahí veremos las diferencias, que es lo importante. Si voy a la producción de huevos, estamos alrededor de los 61 millones de toneladas, 10 veces menos que de leche, y miel, solo 2 millones de toneladas. Y de la mayor parte de los huevos son de gallina, ¿vale? Y estamos luego otras especies, ¿verdad?, que juegan un papel muy discreto, 5% más o menos. Bueno, ya tenemos una primera idea de dónde estamos en las producciones, ¿de acuerdo? Si lo resumo y lo pongo en una gráfica,
Pues ven ustedes que la principal producción es la leche, en segundo lugar está la carne, está el pescado, donde estamos sustituyendo el tema del mar por las granjas, y los huevos. Y mucho, mucho más atrás, pues miel y lana, he puesto para que ustedes vieran un poco las referencias. Esto, si lo pongo en cifras, recordarán los 280 millones de toneladas de carne, recordarán los 646 millones de toneladas de leche, más o menos, los 61 millones de toneladas de huevo y los 2 millones de toneladas de miel. Esos serían, a grandes rasgos, lo que hoy producimos en el mundo. Aquí dentro, esta cifra no coincide con la que ustedes verán en los anuarios de Eurostat o de FAO, porque he puesto un porcentaje que corresponde a los autoconsumos, ¿de acuerdo? Y por esto estas cifras son un poco más altas de las que hay en los anuarios que ustedes pueden encontrar en la bibliografía. Estas cifras me dan una referencia de donde estoy hoy, y con estas producciones, insisto, tenemos 900 millones de hambrientos y 2.800 millones de personas malnutridas, ¿vale? Esta es la referencia que tenemos que tener para saber dónde estamos. Entonces, efectivamente, hay estas número de personas, tenemos un problema de una mayor morbilidad, precisamente en razón de la mala alimentación, y tenemos como consecuencia de ello una menor longevidad en estas poblaciones. Con lo cual, evidentemente, tenemos un sesgo en la mortalidad general. Y técnicamente y económicamente es favorable, porque son las poblaciones menos capaces las que fallecen antes, ¿de acuerdo? Técnicamente hablando. Pero a pesar de esto, no hay escasez potencial de recursos alimenticios, tal vez. Lo que está claro es que hay una mala aplicación de insumos, sobre todo de capital tecnológico y capital financiero. No se aplican todos los insumos tecnológicos posibles o disponibles. Ahí está el mundo de los organismos genéticamente modificados, y ahí la gran problemática que genera Europa. Fíjense solo un detalle, Europa no quiere maíz genéticamente modificado. Dentro de 10 años no habrá prácticamente maíz no genéticamente modificado. La pregunta será, ¿dónde cogeremos el maíz? Pregunta fundamental, porque somos grandes deficitarios en maíz. Luego, si queremos mantener la ganadería, ¿dónde buscaremos la alimentación? Pregunta importante y hoy sin respuesta. Y lo que sí que está claro es que tenemos una mala distribución y un muy deficiente aprovechamiento de los recursos alimenticios. En el mundo desarrollado hay demasiados gordos. Mírenme ustedes a mí y ya tienen un ejemplo, ¿de acuerdo? Luego, no es lógico, técnicamente hablando, que haya tantos gordos habiendo tanta hambre. Pero claro, los recursos no se distribuyen desde un punto de vista de estricta justicia distributiva, sino en función de la capacidad adquisitiva. Y por lo tanto, naturalmente, se rige por la ley de la oferta y la demanda, no por la ley de la necesidad de disponibilidad. Es importante tenerlo en cuenta porque esto hace que cambien las reglas del juego. En cualquier caso, es discutible por dónde vamos a aparecer en los próximos años. Entonces, vayamos a la parte siguiente. En un futuro a medio plazo, y miro al año 2050, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Por una parte, si no paramos el tema, habrá un exceso de población, sobre todo en base a un crecimiento muy sesgado y desordenado. Permítame un pequeño ejemplo. Hace unos pocos meses me encontraba en Honduras y me invitaron a almorzar con el señor presidente y estaba el nuncio de su santidad. Y entonces me preguntaba al señor presidente cómo podían mitigar el problema del hambre en Honduras. Le decía, mire usted, señor presidente, es imposible, pues ustedes tienen un crecimiento poblacional del 3,5% y un incremento del PIB del 2,7%. Por lo tanto, es imposible si ustedes no cambian las cifras. Claro, la pregunta inmediata fue, bueno, ¿y cómo las cambiamos, no? Pues evidentemente o incrementando la productividad, es decir, la eficacia en el trabajo, o limitando la población. Y esto evidentemente originó un follón allí, porque naturalmente inmediatamente el nuncio de su santidad pues entró en juego y dijo de que ni hablar, y toda la historia esta, y dijo que los niños con un pan bajo el brazo y todo el cuento. Pues mire usted, yo todavía no he visto a ningún hondureño con un pan bajo el brazo en las maternidades, pero debe ser así si usted lo dice. Con lo cual, lo que quiero explicar a ustedes es que es muy difícil, si no vamos a una visión realista, contrarrestar el problema. Segunda cuestión, faltará superficie agrícola útil para la alimentación de la ganadería en su concepto actual, porque necesitaremos esos 150 millones de hectáreas hasta el año 2030 y otros 150.000 hasta el año 2050. Y no están.
Digo hectáreas con agua, cuidado. Porque naturalmente al crecer la población humana también necesitará más agua. Por lo tanto, claro, ustedes me pueden decir, bueno, podemos desalinizar. Cuidado, ¿a qué coste? ¿Y en base a qué principio energético? Cuidado. Entonces hay que hacer cuentas. Y si hacen ustedes cuentas, verán que no salen. Salen a un precio exagerado. Entonces, si estamos dispuestos a otorgar gran parte de nuestros recursos a la alimentación y volver a situaciones más propias de la Edad Media, correcto. Pero lo veo difícil que vayamos por ahí. Y por lo tanto, al final, punto C, faltará agua para la ganadería en su concepto actual. Está claro que hay recursos marinos, de acuerdo, en un futuro, pero estos se reducirán. ¿Por qué? Dos razones. Primera, porque muchos bancos de peces marinos están sobreexplotados o agotados, y en segundo lugar, el calentamiento global también tendrá su influencia. Lo que pasa es que la acuicultura seguirá aumentando, y esto por ahí puede haber una vía de escape importante. Leo, por ejemplo, tilapia, el pollo del futuro. Bien, pero esto vamos a ver hasta qué punto puede mitigar parte del problema. Lo que será necesario es tener en el futuro una explotación sostenible. Es decir, no podemos recargar mucho más el modelo, lo cual significará que tenemos que llegar a varios compromisos para poder mantener la sostenibilidad. Y esto significa ser capaces, de alguna forma, de igualar mejor oferta con demanda. Bien, en mi opinión, y vuelvo a lo que decía al principio, el modelo ganadero actual tiende a la obsolescencia, a pesar de las mejoras tecnológicas. Y lo que he hecho es decir, miren ustedes, ¿recuerdan la gráfica donde estaba el azul, el azul clarito, el marrón, el amarillo y tal? Eso es lo que producimos hoy. Y en azul oscuro está lo que necesitaríamos o necesitaremos en el año 2050. Cuidado, de seguir en los actuales consumos medios, primera premisa. Segundo, incrementándose la cantidad de gente con hambre y malnutrida en la misma proporción que hoy. O sea, no mejorando la situación actual. Si yo pretendo mejorar la situación actual, esto se dispara. Pero no mejorando la situación actual, pero tampoco empeorándola, ven ustedes que es enorme las diferencias que hay, por ejemplo, en leche, entre lo que hoy producimos y lo que necesitaremos. Habrá de aumentar cerca de un 38%. Si miro en carne, habrá de aumentar cerca de un 33%, y así sucesivamente. Y esto no son cantidades banales. Es decir, que estoy hablando de 645 millones de toneladas de leche, habré de ir algo así como a 1.050 millones de toneladas. ¿Vale? Si tenemos en cuenta que cada litro de leche, el 80% es agua, pues suben ustedes la cantidad de agua que necesitaremos para la leche más la cantidad de agua que ha de beber la vaca para producir el litro de leche. Con lo cual, las cantidades de agua son ingentes las que se van a necesitar. Pregunta, ¿dispondremos de ellas? Respuesta, tal y como hoy lo conocemos y con los cálculos actuales, no. ¿De acuerdo? No. No tengo tiempo para exponer todos los cálculos, los tenemos hechos, se lo podría explicar claramente y verían que no. ¿Vale? Teniendo en cuenta también el efecto calentamiento, teniendo en cuenta todos los factores. Entonces, resumiendo, primera conclusión importante es que en el 2050 la ganadería en el concepto actual no podrá satisfacer las expectativas de la demanda. Punto. Ustedes me podrán decir, bueno, pero hay una solución, que haya menos gente que se beneficie de la proteína de origen animal, incrementemos el número de personas que no consumen proteína animal, incrementemos el número de personas que pasan hambre e incrementemos el número de personas mal alimentadas. Bien, eso es una solución. A ver quién está fuera con ello, ¿no? Mira, no me toca a mí, ¿de acuerdo? Pero claro, es una solución que a su vez trae enormes, digamos, peligros sociales, y entre ellos el incremento de una migración ya no pacífica, con lo cual podemos estar empezando al modelo de equilibrio, ¿de acuerdo? Porque esos son los modelos claves. Probablemente la migración, si no se consiguen controlar otras muchas cosas, sea uno de los elementos que determinará la parada o el retroceso o la, digamos, desaceleración del incremento poblacional. Esto nos llevaría un par de horas a hablar de ello. Entonces, las soluciones menos gravosas, técnica y económicamente hablando, pueden discurrir por varios sitios, desde mi punto de vista. El primero es controlar adecuadamente el crecimiento de la población.
Y esto no es sencillo. Dejo aparte, insisto, las cuestiones éticas y morales, pero hay que hacerlo bien. Porque claro, por ejemplo, los chinos, que lo han hecho, se encuentran con un problema enorme, y es que tienen 300 millones de chicos sin chica. Claro, 300 millones, cuando lleguen a la edad de reproducción, ¿dónde irán? Y esto no es ninguna broma. No es ninguna broma, sino que es un problema enormemente grave. Esas son las razones por las cuales China está empezando a pensar en permitir, ¿vale?, más de un hijo, pagando, por supuesto, ya lo permite, bajar esa tasa, y además está pensando en cambiar su actual sistema, digamos, social. ¿Por qué los chinos quieren chicos y no chicas? Porque en China el chico tiene la obligación de cuidar de los padres, la chica no. Entonces tener un chico es una garantía de futuro, por eso tienen chicos. Y China viene a sacrificar ilegalmente unos 20 millones de niñas cada año. Por lo tanto, esto naturalmente significa que habrá que cambiar los modelos si queremos hacer esto y hacerlo equilibrado. No sé cómo, ¿vale? Bueno, técnicamente sí sé, pero quiero decirle, socialmente no sé cómo. La segunda cuestión es redistribuir, lógicamente, los recursos. ¿Y eso qué significa? Primero, bajar los consumos en zonas desarrolladas. Eso sería lógico, porque en las zonas desarrolladas hay menos esfuerzo físico y, por lo tanto, menos necesidades energéticas y proteicas. Y sería razonable, sin perder calidad de vida, poder redistribuir, ¿vale? Habría que estructurar los consumos en zonas de vías de desarrollo. Si ustedes miran la distribución en muchas zonas de desarrollo, aproximadamente se cumple la ley del 80-20, es decir, el 20% de la población ingiere el 80% de los recursos en proteína de origen animal. Esto habría que cambiarlo, naturalmente eso significaría otras políticas, y aumentar, naturalmente, los consumos en las zonas subdesarrolladas. Pero claro, esto cuesta dinero. La pregunta es quién paga esto. Y entonces entramos en el modelo actual y decimos, mire usted, al final, ¿es un mercado o no es un mercado? Pues mire usted, hoy en día un mercado es aquella zona geográfica que está en disponibilidad de pagar lo que compra. Lo otro no es mercado. Y por lo tanto, gran parte de aquí no es mercado. Lo cual significaría que tenía que haber otras reglas en el mundo, ¿de acuerdo?, para poder afrontar ese tema desde esta perspectiva. Y por supuesto, la tercera solución es, paralelamente, aplicar nuevas tecnologías en la producción pecuaria. Y a mi modo de entender, eso es extremadamente urgente, ¿vale? En el mundo vegetal van un poco más avanzados que nosotros. Claro, es más fácil trabajar con un tomate que con una vaca, desde el punto de vista ético, estético, social, ¿vale? A nadie se le ocurre que cuando usted corta un tomate le hace daño. En cambio, todo el mundo entiende que si castro un lechón con 7 días le hago daño, ¿vale? Y no es lo mismo coger un tomate de una planta que matar a una gallina, aunque se haga con todo el sistema de tecnología actual y consigamos que las ondas cerebrales sean prácticamente planas en el momento de sacrificarlo tras haberla tontado, ¿no? Pero evidentemente cada vez más la sociedad rechaza el sacrificio porque cada vez más se aleja del mundo rural y del mundo pecuario. Entonces, actualmente, año 2009, y especialmente la producción de carne, si quieren ustedes con la relativa excepción del pollo y del pavo, pues lamentablemente es altamente ineficaz. ¿De acuerdo? Es decir, necesita cadenas largas, tiene aprovechamientos bajos. Yo tengo un ternero de 550 kilos y al final como de él algo así como 260 kilos de carne, ¿vale? Por lo tanto, claro, como ustedes comprenderán a esas alturas, es una rentabilidad baja. Y además la producción animal tiene grandes exigencias en alimentación, como todo el mundo sabemos. Naturalmente, gracias a esto, y a que hemos seleccionado mucho a productividad, pues hemos pasado de vacas de 6.000 kilos a vacas de 16.000 kilos, en una lactación normalizada de 305 días. Es verdad que hemos conseguido pasar que un pollito de 35 gramos alcance los 2 kilos y pico en 40-42 días, ¿de acuerdo? Es decir, que multiplique de una forma enorme su peso en un tiempo muy pequeño. Hemos conseguido que una cerda que pesa 240 kilos al año genere 3.000 kilos de carne. Por lo tanto, está claro que hemos conseguido muchas cosas en cuanto a cantidad y a cantidad por unidad productiva, pero no hemos acortado de una forma muy significativa, aunque lo hemos hecho, la eficacia la hemos mejorado relativamente poco. Pero hay otro problema importante,
y es que genera muchos subproductos. Y los subproductos cada vez son más complejos de manipular y de rentabilizar, ¿de acuerdo? Fíjense lo que llega a defecar una vaca lechera a lo largo de su vida útil, ¿vale? Naturalmente ingiere muchísimo y por eso defeca mucho, claro, y bebe mucho y micciona mucho, ¿vale? Y esto no lo puedo parar. Lo que tengo que intentar es esto, transformarlo de forma eficaz y eficiente. Por otra parte, como consecuencia de ello, ¿qué es la ganadería actualmente? Es una actividad que es presionante sobre el medio. Ocupa territorio, tanto directamente como indirectamente con los alimentos que va a consumir, los cereales, por ejemplo, genera gases, contamina el suelo, el agua y el aire. Y cuando hablo de la ganadería, también me refiero a la ganadería humana, no lo perdamos de vista, también contaminamos enormemente, ¿vale? Y si sumo en la humana, directo e indirecto, mucho más que cualquier vaca o cualquier cerda o cualquier gallina, por ejemplo, ¿no? Porque al fin y al cabo son seres vivos. Y yo creo que hoy la ganadería pues responde a una cadena de modelos. Empezamos con el cazador, seguimos con el cazador-recolector, continuamos con el ganadero y hemos llegado a un ganadero industrial y ahí hemos agotado el modelo. Ya no nos queda mucho más por avanzar. Si yo, por ejemplo, cojo una gallina ponedora y digo, vamos a ver, ¿qué exporta hoy una gallina ponedora? 18 kilos en una fase de puesta normal, vale. ¿Qué podré ir con la máxima productividad? A 19-20 kilos. Y ahí he terminado. No da más de sí la gallina. Por lo tanto, el modelo lo estamos agotando. Cuando esta gallina hace 50 años producía 12 kilos, nos quedaba un recorrido. Hoy el recorrido lo estamos agotando, ¿vale? Naturalmente, ustedes me pueden decir, sí, bueno, pero podemos ir a la proteína animal a través de animales útiles que hoy todavía no explotamos. Por ejemplo, insectos, de acuerdo, ¿vale? Pero estos son recorridos relativamente limitados. Entonces, mi pregunta o mi cuestión es, ¿hacia dónde va la ganadería económica del 2007 al 2050? ¿Hacia dónde va? Cuando hablo de ganadería económica, hablo de ganadería entendida como empresa pecuaria. Otra cosa sería la ganadería social, la ganadería de sostenibilidad o la ganadería lúdica, ¿de acuerdo? No me refiero a un criadero de perros, no me refiero a un núcleo zoológico o no me refiero a las vacas que están ahora en la zona de las montañas de Madrid para que los madrileños las vean de vez en cuando suben al Guadarrama. No me refiero a esto. Yo creo que vamos primero a varias etapas. La primera etapa en la que estamos ahora, y que probablemente va a durar los próximos 10 años, en la cual vamos a seguir intentando optimizar productivamente a la producción. Es decir, vamos a intentar mejorar la relación insumos frente a las producciones, tanto de productos como subproductos. Vamos a ir a unas producciones más económicas y a unos subproductos residuales que vamos a poder manejar o intentar manejar mejor. Creo que el mundo estará en gran base sobre organismos genéticamente modificados, que hoy choca raro, pero todos nosotros aquí somos organismos genéticamente modificados, o sea, no hace falta tampoco asustarse tanto. Y desde luego, yo creo que va a aumentar la base de animales útiles frente a animales domésticos en la consecución de proteína de origen animal, ¿de acuerdo? Ya hay poblaciones que consumen insectos, ¿de acuerdo? Esto se generalizará. Recuerden ustedes, por ejemplo, las lombrices, la lombriz roja de California, como ejemplo, ¿vale? O especies que hoy todavía no se explotan y ya se empiezan a explotar, por ejemplo, el ciervo en granjas de ciervos, ¿no? La segunda fase, a mi entender, pasará, hablo en general, por la ganadería con base clonada. Técnicamente tenemos la tecnología disponible, todavía no es eficaz, ¿de acuerdo? Pero es una cuestión tal vez de 15, 20 años. Aumentaremos la eficiencia y la eficacia y es razonable pensar que trabajaremos con bases clonadas. Muy sencillo. Ustedes imagínense en estos momentos una granja de ponedoras con 9 millones de ponedoras, que las hay en España en estos momentos. Si yo tengo todos los animales iguales, será mucho más fácil de manejar, de tratar, de alimentar y de rentabilizar. Y entonces la gente me dice, pero tendremos variabilidad genética. No, para eso serán los bancos correspondientes para tener las reservas de genes. Lo tenemos ya en vegetal, Noruega como ejemplo, y lo tendremos en animal. No me preocupa esto. Me preocupa el manejarlo bien. Evidentemente, como toda tecnología, mal manejada es un problema y bien manejada son las ventajas, ¿no? Hablo siempre de bien manejada.
Pero yo creo que esto tiene también un recorrido relativamente corto, hasta el 2030 tal vez, viendo cómo va la población. Luego tenemos que dar un salto para adelante mucho más importante. Y yo creo que este salto será el de generar industrias generadoras de tejidos. Es decir, de multiplicación de tejidos. Que hoy ya la tenemos, en la especie humana ya se aplica. Cuando hay un quemado, antes se quemaba uno la cara, le cogían piel de su trasero y se la ponían en la cara. Hoy no, le replican su propia piel y le pegan su propia piel. Esto es caro, pero se abaratará. Y eso tendrá muchas ventajas. La primera ventaja es que podremos hacer proteína a la carta, primera. Segunda, que generaremos muchos menos residuos. Y tercero, muy importante, que no habrá sacrificio de animales. Se limitará. Tendremos una base, naturalmente, para sacar de él la esencia de los tejidos, pero la gran parte de la fabricación o de la generación de proteínas será vía industrial. Cuando yo hablo de esto, la gente dice, puede parecer ciencia ficción. Permítame que vayamos al año 1920 y vayamos donde yo vivía mis ancestros, en el Valle de Arán, ahí en las montañas, donde hay una gallina reproductora, pues producía al año 12 pollitos como mucho, y por supuesto los incubaba ella. Hoy ninguna reproductora incuba, para eso tenemos las incubadoras. Si yo llevo a coger aquí a la gente del Valle de Arán y la llevo a una incubadora vertical que incuba pues 2 millones de huevos por tanda, pues dirían, esto es imposible, y no lo es. Ahí está. Si hoy tenemos en cuenta todo lo que es la fecundación in vitro, todo lo que es el forzamiento de la ovocitación, la obtención de ovocitos y preselección de los mismos, el tratamiento de espermatozoides, enriquecimiento de los espermatozoides, la multiplicación forzada de los ovocitos recién fecundados, ¿verdad? La alimentación de las mórulas, todo esto que hace 15, 20 años, 10 años parecía imposible, lo tenemos ya, pues esto es un paso más. Es decir, no crean ustedes que estamos tan lejos, cuantitativa y sobre todo cualitativamente hablando. Lo que sucede es que nos choca porque es nuevo. Es nuevo en la gran masa, no es nuevo en la tecnología. La NASA, por ejemplo, lleva ya muchos años trabajando en el tema tejidos, y hay 2 universidades en Noruega que llevan muchos años trabajando para la NASA. O sea, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se está, digamos, empezando a ver como algo general. Y eso naturalmente sí que cambiará toda la situación. Cambiará las demandas, cambiará los insumos, cambiará los outputs y cambiará las reglas del juego. ¿Cómo? Bueno, esto nos llevaría un par de semanas a hablar de ello, pero dejo la ventana abierta a que cada uno medite sobre esta cuestión. Lo que sí tengo muy claro, damas y caballeros, es que la ganadería del 2050, si la podemos seguir llamando ganadería, se parecerá muy, muy poco a la ganadería del 2009. Igual cuando sucedió con la ganadería o si podemos llamar ganadería del cazador y del cazador-recolector frente al ganadero industrial. Y no hace tantos años, cuando yo estudiaba, allá por la Edad Media, decíamos, una granja de 10.000 gallinas es enorme. Hoy una granja de 2, 3, 4, 5 millones de ponedoras es una granja normal. Si ahora ustedes ven lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo con el vacuno de leche, hace 5 años decíamos, uy, las granjas de vacuno de leche americanas son enormes. Bueno, pues se están concentrando a toda velocidad. Este fin de semana estaba en Estados Unidos, imparto un curso en el MIT, y hablando de esto con gente me dice, no, los números de granjas de vacuno de leche en Estados Unidos se van a reducir a menos de la tercera parte. Cuidado, sin perder producción. Y en estos momentos, los ganaderos de vacuno de leche de Estados Unidos están ganando lo que no han ganado en su vida. Entre otras cosas, porque va a aplicar una economía de escala que no habían podido aplicar hasta ahora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quiero decir que estos fenómenos se están dando, ¿vale? Lo que pasa es que yo los estoy generalizando en estos modelos. Bien, damas y caballeros, como quiero que haya mucho coloquio, me lo ha pedido doña María Jesús, pues yo creo que me despido. Me despido diciéndoles que ha sido un placer para mí haber podido compartir con todos ustedes este rato, que para mí ha sido breve, para ustedes es un rollo enorme, pero que está aquí siempre parece poco y el que está allá le parece mucho, ¿de acuerdo? Y espero, confío en haber sido capaz de explicarles algo tan complejo de una forma relativamente sencilla y sobre todo de manera tal que haya despertado su interés y sobre todo haya generado en ustedes un incremento de las inquietudes, porque el mundo lo mueven las inquietudes, tanto personales como profesionales. Yo muchas veces cuando hablo con gente joven, y muchos de ustedes aquí son muy jóvenes, siempre digo, no piensen en ustedes, piensen en sus nietos, porque lo que hagan ustedes hoy será lo que sus nietos se van a encontrar.
porque esto funciona en esos espacios de tiempo. Yo espero que haya podido modelar de alguna forma la visión que tengo del futuro pecuario a medio y largo plazo. Pero todo lo que he intentado es que ustedes vean la ganadería desde arriba, no desde de abajo. Que sean ustedes rapaces, capaces de volar lo suficientemente alto para ver el conjunto. Y si esto lo he conseguido, me doy por satisfecho y he cumplido las expectativas que me había marcado. Espero que las suyas también las haya cumplido. Muchísimas gracias a todos. ¿Le damos coloquio? ¿Sí? ¿Yo? Muchas gracias. Doña María Jesús dice que no sube aquí, me quedo yo solo aquí, me abandona. Las mujeres son así, me acompañan con el sentimiento, ¿vale? No necesito, siempre necesito compañía. Por favor, preguntas. Don Antonio. Coge esto, por favor, porque va a ser más práctico. Yo tengo este de aquí, ¿sabéis? Pasarlo por ahí y ya está. Gracias, Carlos. Como tenemos mucha confianza, permíteme que no te felicite por tu charla. Conocimos hace 30 años, algo así, ¿no? Eso sí, de las últimas diapositivas que nos has mostrado, se concluye que bueno, pues la tecnología del futuro puede ser capaz de resolver el problema del aumento de demanda y equilibrarlo con la oferta. Lo que ya no tengo tan claro, porque experiencia tenemos desde la Edad Media, si me apuras, de que eso permita equilibrar la oferta con la demanda. Claro. Es decir, hace X años un pollo tardaba en hacerse 76 días y pesaba 1,6 kg, ahora lo hacemos en 42 días y 2 kilos y pico, pero seguimos teniendo gente pasando hambre y seguimos teniendo una distribución muy desigual de los alimentos. Sí, el problema es que el tema no solo está en incrementar la producción, ¿verdad?, y adecuarla con nueva tecnología, sino la clave va a estar en la distribución. Mira, yo estaba hace poco en México, en el norte de México, tocando a Estados Unidos, y ahí están los maronitas. Los maronitas han conseguido hacer de un desierto un vergel. Por ahí va el tema. Porque si no hay un problema grave, que sea la migración forzada que hablaba antes, y entonces naturalmente la población se va a limitar, ¿vale? Que ese es el gran problema. Entonces, si nosotros, los que estamos aquí, queremos evitar que esto pase, no habrá más remedio que, además de mejorar las tecnologías, desplazar tecnologías a zonas hoy no productoras y, por supuesto, cambiar la distribución, ¿vale? Pero lo tenemos que hacer por puro egoísmo, para evitar que nos invadan. Así de duro es esto. El problema es si tenemos recursos hídricos o no para hacerlo, ¿vale? Y esto, naturalmente, podrá significar grandes cambios globales, que es lo que queda por ver si seremos capaces de afrontarlo o no. Si no, nos venimos a una época muy conflictiva, sobre todo para las actuales regiones ricas, ¿de acuerdo? Yo cuando hablo de esto, sobre todo cuando hablo de esto en escuelas de negocios, ¿no?, yo siempre digo, si ustedes lo miran, y piensen en ello, por favor, cuando tengan un rato este fin de semana, si ustedes miran lo que nos está pasando a la civilización nuestra, es muy similar en todas sus apariciones a lo que sucedió con el fin del Imperio Romano. Muy similar. Entonces, o cambiamos rápido o acabaremos igual. Esa es mi opinión. Lo que no sea solo un problema de aplicar y distribuir, sino de hacerlo de tal manera que equilibremos. O sea, que el secreto estará en equilibrar. Si no, como he dicho al principio, la gente está dispuesta a morir por comer. ¿Vale? Y entonces esto nos podrá llevar a situaciones altamente conflictivas. Por lo menos lo veo así. Lo veo así. Y tenemos síntomas muy claros que nos están diciendo que esto va por ahí. ¿Vale? Por eso es tan complicada la cosa. ¿Más cuestiones? ¿Ya les he convencido o qué? A ver, amigo mío. Yo vengo de un país donde el problema del agua es terrible. Sí. Yo creo que debe ser el país con mayores problemas hídricos del mundo. Uno de ellos. Bueno, sí, todavía tomamos agua, pero... Claro. Sí, México, sí. Se ha solucionado parcialmente, pero se ha solucionado los problemas. Y ahora dijiste que uno de los problemas graves que tenía la desalinización era el costo. Si nosotros lográramos una tecnología que abaratara la energía que gasta en la desalinización, ¿no crees realmente que es el futuro por donde debe de ir el aprovechamiento de las aguas?
Vamos a ver, cojo México, si me permites, tu tío que nos conocemos también hace muchos años. Sí, pero no lo digas, porque tienes celos ¿eh? Porque tú y yo estábamos jóvenes, está viejo y fíjate tú. Mira México qué ha pasado con el incremento del maíz y la guerra de las tortitas. Primer tema. México podéis vivir porque tenéis 40 millones en Estados Unidos, ¿vale? Si no os estaríais comiendo entre vosotros, ¿vale? Bueno, y otros en España, claro. Está claro. No, es un ejemplo de cómo la migración mitiga la problemática, ¿vale? Eso en primer lugar. Y cómo un encarecimiento de materias primas genera un problema poblacional. Lo hablo al margen. El tema del agua, no solo es que consigamos tecnología de desalinización aceptable, pienso mucho en la fisión nuclear como elemento. Claro, ahí es donde tenemos que ir probablemente, ¿no? Y entonces, claro, hay otro problema grave. ¿Quién tiene el litio? Bolivia, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo y al tanto por ahí, ¿vale? Esa sería otra conferencia. Pero suponiendo, salvando esto, ¿vale? El problema es cómo luego la aplicaremos y la utilizaremos, ¿de acuerdo? Y eso necesita tecnología y sobre todo necesita políticas coherentes de utilización de recursos, ¿de acuerdo? Y ahí está, ahí está. Y entonces veremos si somos capaces de hacerlo, ¿de acuerdo? Es decir, que soluciones las hay siempre y cuando apliquemos políticas coherentes globales, ¿vale? Porque no sirve de nada que la utilicen los países ya ricos per se y los pobres no la pueden utilizar, las diferencias se incrementan. Como ha pasado ahora con la crisis actual, que a los pocos meses de empezar la crisis hemos metido a 100 millones más de personas hambrientas, ¿vale? Sí, pero con esas condiciones, ¿de acuerdo? Y claro, la otra parte, no la olvides, es que parte del litoral será inundado, con lo cual habrá migraciones y a ver cómo las colocamos, ¿de acuerdo? Porque desgraciadamente una gran parte de la población está en el litoral. Ese es un problema importante hoy, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se interaccionan. Es un problema multifactorial, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Pero puede ser una de las vías de la solución, sí, de acuerdo. ¿Más cuestiones? Sí, por favor. Solo preguntan los viejos, ¿y los jóvenes qué? Con perdón. Perdón. Es que, aunque lo tengo claro, pero... Malo. Cuando tú empiezas preguntando así, malo. Dice, me ha gustado mucho, pero no estoy de acuerdo con usted. Lo que tengo claro es el pero. Que... verás, he estado en China, Sí. de los chinos. Sí. Me impresionó la cantidad de gente que hay. Sí. Y la pregunta es, ¿realmente van a ser capaces de producir las proteínas que cada vez les gustan más y no de escorpión y estas cosas? ¿O vamos a tener que compartir con ellos porque nos están inundando? Bueno, aquí sí que se nota la migración. ¿Qué pasará? Hombre, indiscutiblemente la gran llave la tienen básicamente China y su zona de influencia y la India. Ahí tenemos 2.400 millones de personas que van a marcar el futuro. Mi opinión personal es que habrá una migración muy potente china al resto del mundo. Hace pocos meses estaba en Angola. En Angola hay 10 millones de chinos, Ojo, 10 millones, Y mandan. Y en Angola se acabó la guerra civil y a funcionar. Entonces, evidentemente, China, en sus dos planes quinquenales de desarrollo agrario, ha puesto en marcha 40 millones de hectáreas, 87% con organismos genéticamente modificados. China ha parado su desarrollo de 2 dígitos a 1 dígito, lo está generando millones de parados, que había traído el medio rural al medio urbano y ahora de devolver y no puede, entre otras cosas porque hay un montón de guerras civiles larvadas en China. Con lo cual, claro, la pregunta es, si esto sigue por ahí, ¿cómo va a aguantar los movimientos en los próximos 10 años? Pues no lo sé, pero tenemos 2 hechos muy importantes. En un momento determinado, China decide comprar leche en polvo y acaba con la leche en polvo del mundo en 2 semanas. En 2 semanas. Otra vez China decide comprar acero y, como ustedes saben, el acero se negocia sobre toda la chatarra que está en el mar, ¿vale? Que está en aquel momento flotando. En un día duplica el precio del acero y además deja al mundo sin barcos. Cuidado, porque los capta todos ellos, ¿vale? De doble casco me refiero. Esos son 2 ejemplos de que China manda. Y esa famosa frase de cuando China estornuda, los demás tenemos gripe, es verdad. Pero ahora hay 2 problemas muy graves con China. El primer problema es que deja de controlar estrictamente la natalidad. Ojo al tema este, cuidado, cuidado. Y el segundo gran problema es que China efectivamente ha entrado en el mundo de la proteína, digamos, de nivel y no vuelve para atrás. Y cuando tú estás en China, igual que tú, lo he visto yo igual que tú, pues la gente lo que quiere es comer proteína de calidad. ¿Y quién está triunfando en China? Pues los fast food norteamericanos, claro. Entonces Norteamérica dice, vamos, el mercado, allá voy, como locos, ¿vale?
Y entonces hoy en China es muy in ir a un fast food a tomarse una hamburguesa, ¿de acuerdo? Eso es lo más in que hay en Pekín, ¿vale? Y mira que bien pareado me ha salido. Por lo tanto, eso quiere decirse que, claro, va a cambiar las reglas del juego por ahí. Y ojo los hindúes, porque hay una diferencia básica, o dos. Uno, el hindú habla bien inglés. Y dos, el hindú trabaja de verdad. En el MIT, donde estoy dando el curso el 85% de los alumnos son asiáticos. Cuidado, 85%. Y es una escuela de élite formada de dirigentes. Imaginaos esto de entre 10 años, ¿quién mandará? ¿De acuerdo? ¿Vale? Recuerdo en los años 40, cuando los judíos empezaron en Estados Unidos a empezar a ir a los zonas de dominio. Han dominado durante 50 años. Yo creo que ahora cambiará por los asiáticos. La prueba está toda la tecnología de cibernética de la India, que es más potente que la norteamericana. O sea, son síntomas claros de por dónde va esto, a mi modo de entender. ¿De acuerdo? ¿Más cuestiones? Nos quedan algo así como 5 minutos, ¿no, María Jesús? Ven, a ver. Micro para allá, por favor, si son tan amables. Sí, venga, a ver, a ver. Bueno, creo que usted ha hablado que una de las posibles soluciones para acabar con el hambre es que... Para mitigar el hambre. Yo no hablo nunca de acabar el hambre. Bueno, para mitigar o disminuirlo es que las grandes potencias, entre las que nos podemos incluir, reduzcamos los consumos. Mi pregunta es, ahora mismo los países que están en vías de desarrollo y potencias como puede ser la India en estos momentos, si realmente puede ser viable pedirles que paren ese desarrollo o ese crecimiento poblacional y no sé, hasta qué punto es viable pedir que esas potencias que ahora mismo están creciendo, pedir que eso pare o que se tome otra alternativa. Vamos a ver. ¿Se acuerda la curva que le demostraba yo las 5 fases, verdad? El problema es que actualmente, y ahí entraremos en el problema de los genéricos, por ejemplo, ¿vale? Medicamentos genéricos, se consigue bajar mucho la mortalidad infantil, ¿vale? Prenatal, natal e infantil. Y eso es lo que hace que las poblaciones crezcan. No es que haya aumentado excesivamente la natalidad en sí, lo que ha aumentado es la viabilidad. Entonces, claro, la respuesta es, ¿qué hago? Voy a la segunda parte, ya luego iré a la primera. ¿Qué hago para contener esto? Bueno, pues, amigo, es difícil si no se toman medidas técnicas. La segunda cuestión es que estas poblaciones, como tienen acceso a la información y además empiezan a tener acceso a la proteína, la demanda aumenta, ¿de acuerdo? Y como digo yo muchas veces, aumenta por las buenas o por las malas, ¿vale? Y ahí es donde viene el problema. Entonces, alguien va a tener que tomar decisiones. Por otro lado, yo digo, en las zonas desarrolladas se consume excesivamente, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo mitiga usted este problema? Eso sí que está fácil, incrementando los precios, ¿vale? Es decir, para que usted se haga una idea en estos momentos, en la Unión Europea, la antigua Unión Europea de los 15, la cantidad de poder adquisitivo que la población media dedica a la alimentación oscila entre el 19 y el 27% de su capacidad adquisitiva total, ¿de acuerdo? En el momento en que esto lo hiciera subir al 35 o 40%, bajaría seguro la demanda, como está pasando ahora en España, por ejemplo, donde hay una crisis real y vemos la disminución de demanda de todo tipo de alimentos. Es decir, que esto se puede dirigir, siempre y cuando haya voluntad global política de hacerlo. La final es, ¿la suma conseguirá mejorar la situación? Mi opinión personal es, si usted no limita la demanda de forma coherente, muy difícil. Ese es el problema. Porque si con 6.700 millones de habitantes ya tenemos los problemas que tenemos, con 9.000 millones, suponiendo que aguante esto, ¿qué haremos? O sea, el problema es de tal magnitud, si usted lo piensa con serenidad, que exige actuar por las dos partes, por la de la oferta y por la de la demanda. Pero claro, esto choca con otras muchas cosas que todos conocemos. Al final, mi opinión personal, pues va a prevalecer el principio de la supervivencia, como pasa en todas las especies. Y entonces vamos a ver por dónde salimos. No lo sé. ¿De acuerdo? Y esa es la gran incógnita final. ¿Vale? Me gustaría mucho estar. Supongo que no me tocará estar ya. A usted sí. Y a sus hijos y a sus nietos. Lo van a tener complicado. En mi opinión. Por lo menos habrá un impasse de aquí al año
2050, 2060, 2070, que será complicado. Mi opinión. ¿Vale? Más cuestiones, por favor. No me ha quedado muy claro. Usted ha dicho que, al igual que los países como China, una vez que prueban proteína de calidad, es muy difícil volver atrás. Si realmente, ya por 2 vías, se puede permitir el primer mundo, o los países alrededor que ha dicho Javi, bajar el consumo realmente, si es viable, y por otra parte, si la oferta y la demanda son las que primarían o las que dominarían o dirigirían ese descenso del consumo, si los países que vienen entrando fuerte por detrás quieren más consumo de proteína de calidad, o sea, no veo solución. Va a haber siempre, o sea, va a haber mucha más demanda que oferta. O sea, no creo que sea realmente direccional. Por eso yo le decía a usted, no se puede eliminar el hambre, en mi opinión. Se puede mitigar, ¿de acuerdo? Y entonces, el nivel que consigamos mitigarlo dependerá de la toma de decisiones globales, ¿vale? Cuando yo muchas veces oigo que la gente dice, mire usted, el problema del hambre del mundo hoy, año 2009, es una mala distribución, yo siempre digo que no. Es una carencia de producción, además de una mala distribución. Ahora, aun optimizando, y haga usted los números, la distribución y yendo a los consumos aceptables correctos, estaríamos algo así como en 200 millones de personas hambrientas y algo así como 1.000 millones de personas malnutridas. Que claro, habríamos mitigado el problema enormemente, ¿de acuerdo? La otra dificultad es que por una parte crece la población, como usted ve, ¿vale? Actualmente con las curvas que tenemos, y además vive más, que eso sí que es un problema grave. Porque cuando la gente vive más, a medida que va siendo mayor, consume proteína de más calidad. Porque tiene problemas de transformación, claro. Con lo cual, evidentemente, las demandas no son lineales, sino que son sesgadas. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde está el problema. Es decir, si usted me preguntara, mire, Carlos, con la actual población, ¿seríamos capaces, con las tecnologías de posible desarrollo, en 30 años, acabar prácticamente con el hambre en el mundo? Yo le diría, habría grandes esperanzas. Con la actual situación de desarrollo de la demanda, lo veo muy complicado. Entonces, yendo al extremo, ¿qué podrá suceder? Que la demanda se regularice por sí misma, ¿vale? Como ha pasado en otras muchas especies, o sea, no es nada nuevo, ¿vale? Y ese es lo que podrá suceder tal vez en un futuro a largo plazo, ¿vale? Dígame. Yo no sé si me he entendido mal, pero es que tengo la sensación de que todas las líneas de trabajo se están llevando o bien a aumentar la producción para que dé abasto o bien para hacer más inaccesibles esos productos de manera que la demanda disminuya y no se trabaja nada en la formación y en la educación. Quiero decir, ahora mismo te están vendiendo que comer proteína animal es calidad y el consumo que se hace de proteína animal no hay cuerpo que lo aguante, porque... Totalmente. Entonces, que si a lo mejor se consigue educar a la población en cambiar esa manera de consumo, el hacer ver que la proteína es buena, pero en exceso es igual de mala que no comerla, la producción podría frenarse. La demanda podría frenarse. Sí, pero no a base de hacerla inaccesible, sino de aumentar la formación. Totalmente de acuerdo. Pero aquí hay un problema, y es que el que genera la proteína quiere vender, ¿vale? Es decir, a usted la bombardean permanentemente con mensajes contrarios a lo que usted dice que es lo lógico. Permítame una comparación odiosa. Ahora que estamos en una situación financieramente complicada, hay multitud de anuncios donde le dicen, nosotros organizamos sus deudas y usted pagará menos, ¿vale? Absolutamente falso. Usted paga menos cada mes durante muchos más meses de su vida y al final pagará muchísimo más de lo que paga, ¿vale? Exactamente esto igual. Es decir, si yo le digo a usted, mire, usted necesita tantos gramos de proteína con estas características diarias, eso significaría que en las zonas donde se compra disminuiría la compra y a mí, interesado en vender, no me convence. Por esto no formamos al consumidor, evidentemente. Claro, estamos en un mundo de oferta y demanda, ojo y al tanto, ¿vale? Y esto es lo que al final al modelo lo complica. ¿Me sigue? Sí, pero sería reorientar esa demanda. Sí, o sea, sí, yo ya. produzco 1000, que ahora mismo solamente estoy produciendo para España, pero si se reorientara a lo mejor serían 500 para España y 500 para... Vale, yo soy el gerente de Plica del Carrefour del Pinar de las Rozas y me interesa que cuando usted venga a comprar me compre lo más posible. De tal forma que organizo además todo
el tinglao para cuando usted tenga que pasar obligatoriamente por lo más rentable y lo más caro y se encuentre con lo más inútil al lado de la caja para que usted lo compre. Naturalmente, porque yo, gerente del Pinar de las Rozas, me interesa que usted compre y si se revienta usted, mala suerte, pero que haya pagado antes. ¿Vale? O sea, no pierda de vista, y tiene usted razón, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿eh? Quede claro que tiene usted razón y lo que dice usted es totalmente lógico. El problema es que a esto se opone el modelo capitalista oferta y demanda. Por esto hablaba yo de políticas globales cambiando la modelización. Pero claro, esto a su vez comporta naturalmente un cambio en todas las reglas de comercialización y distribución. ¿De acuerdo? Por lo demás, totalmente de acuerdo con usted. Y esto iría enlazado con aquello para poder mitigar. ¿Vale? Por lo tanto, absolutamente de acuerdo, sí. Pero pasa lo otro. ¿Vale? Más cuestiones. Ahora sí que les he convencido ya, o ya los he agotado. Vamos, algunas dos cosas han pasado. Podemos estar hasta las 11 de la noche, no hay problemas. Fidel Castro y yo somos capaces de aguantar 9 horas seguidas. Yo la última. Venga. Roberto, que está muy callado. No, te estés callado, por Dios, imposible. ¿Condenas a la producción extensiva al absoluto? No. Vamos a ver, yo condeno la producción ineficaz. Hay zonas donde solo es posible la extensiva. ¿De acuerdo? Ahora, tengamos claro una cosa, ¿eh? La extensiva por unidad producida es más contaminante que la intensiva, ¿vale? Ojo y al tanto. Es decir, la gente coge la extensiva como la bucólica, en absoluto. Es altamente contaminante y altamente ineficaz. Lo que pasa es que hay amplias regiones donde no admite otra cosa. Vosotros, hay zonas vuestras que o hay extensivo o no hay nada, ¿de acuerdo? Otra cosa es hacer un extensivo racional, que es otra historia, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Yo pongo este ejemplo en las zonas que invade el río Salado, en la Pampa Argentina. Esto no es extensivo, esto es un desastre, ¿eh? No hay que confundir. Ahora, el modelo extensivo en muchas zonas es insustituible. Por lo tanto, no le condeno, en absoluto, en absoluto. Y probablemente parte de la utilización de nuevas líneas de animales útiles frente a domésticos irá por la vía extensiva. ¿Vale? ¿Está claro? A mí me llamó la atención lo de que pusieras en las previsiones de futuro hacia 50, que pusieras en primer lugar la proteína de los insectos respecto a, por ejemplo, que entrase la genética ya en los animales de forma mucho más marcada. ¿Es por el tema, o sea, viendo en su globalidad, por el tema de Asia o qué? No, en general. Sinceramente, viendo aquí a la gente, no los veo a ninguno de nosotros comiendo hormigas todos los días, ni, no sé. Sí, pero yo que las he comido en Brasil, no saben tan mal, ¿eh? No, vamos a ver, y tú también las has comido. Vamos a ver, permíteme que cambie el rollo, ¿no? Si yo le preguntara a ustedes cuál sería el animal útil realmente ideal hoy en el mundo, la respuesta es muy clara, la rata. La rata es el animal más eficiente y eficaz, ¿de acuerdo? Es enormemente prolífica, es enormemente resistente, muta con suma facilidad, tiene una alta longevidad, tiene muy poca morbilidad, ¿vale? Lo que pasa es que nadie come ratas, bueno, casi nadie come ratas, ¿de acuerdo? Bueno, pues por la misma vía vamos a tener que ir. Al final será una cuestión de subsistencia, ¿sabes? Ahora cuando uno va a Vietnam, en Vietnam comen mucho perro, porque los vietnamitas identifican al perro como un elemento nacional. Entonces los vietnamitas se quieren diferenciar de los japoneses comiendo carne de perro. Entonces las granjas de perro en Vietnam crecen enormemente. En cambio a nosotros nos repele el comer perro. Bueno, pues nos pasa lo mismo con los insectos, ¿de acuerdo? Yo la primera vez que estuve en Norte de África me dieron arroz con gato, no me dijeron que era gato y me supo estupendo. Cuando me dijeron que era gato me sentó mal, ¿vale? Es un problema psicológico, ¿de acuerdo? No es un problema de digestibilidad. Y ahí está una de las barreras que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Pero el pastel de lombriz de California es excelente, por ejemplo. Siempre y cuando no sepa usted que es de lombriz de California, claro. ¿Alguna cuestión más? ¿Comerán vaca nuestros nietos? Comerán vaca igual de cara que comen en estos momentos ciertos productos excelsos, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente, igual que hoy alguien puede comer ostras salvajes, comerán carne de vacuno. Así lo veo. Profesor. ¿Cómo implicarías dentro del modelo? ¿Cómo implicarías dentro del modelo que has expuesto y con el que estoy de acuerdo la demanda de otros productos distintos de los alimenticios? Porque evidentemente la sociedad crece
si la gente no solamente quiere mejores proteínas o más sabrosas, mejor dicho, sino que también quiere otros artículos de consumo muy importantes. Sí. Y evidentemente, yo no sé si la función de los mismos y la huella contaminante resultante de todo el proceso no obligará, por los problemas sociales que traerá consigo, a reducir la población, sin más. Por ahí vamos. Y no solo esto, antes de esto tendrá que cambiar hábitos de consumo globales. ¿Vale? Está clarísimo. Y volveremos a hábitos que en su día fueron correctos y hoy no. Un ejemplo bien estúpido. He estado esta mediodía comiendo con directores generales de grandes empresas en una comida de trabajo, y las grandes empresas han pasado de cambiar el coche cada 4 años a 6 años, y luego llegará a 8 años, ¿vale? Ese es el primer síntoma, de que hemos de reestructurar la demanda global porque nuestra capacidad adquisitiva, en función de las disponibilidades, cambiará, obligatoriamente. Y si no queremos que cambie mucho, tenemos que reducir la población. Entonces la pregunta es, ¿la reduciremos por las buenas o por las malas? Y esa es la cuestión, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? María Jesús, ¿terminas, por favor? Pues nada, muchas gracias a todos y ya os convocaremos para la siguiente charla, que no sé exactamente cuándo será. Hay una programada que es sobre la producción de ganado vacuno concretamente y la contaminación por metano, que será por mayo, y probablemente entre medias haya otra de mejora genética animal relacionada con el tema de la, ¿vale? Pero se os avisará con tiempo. Muchas gracias.